Bien, gloria a Dios. Bien, pues le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de estar reunidos para meditar en la palabra del Señor. Este, Les pido disculpas por el enlace del día jueves que terminó muy rápido. Eh, Fue cuestión de que se nos fue la luz aquí en el lugar y por eso terminó el enlace así. Y la otra observación que me hicieron de que no se oía muy bien, debe de ser el internet de allá de donde están ustedes, porque aquí nos estamos escuchando muy bien, lo están probando continuamente el sonido y todo, y se oía perfectamente. Entonces quiere decir que el sonido de allá, el de ustedes, es el que está, eh, pudiera estar fallando en ese momento. Y para mi sobrina Mari, le voy a mandar mi número de celular, es 983 100 38 32. Yo espero que lo pueda grabar. Bien, pues le damos gracias a Dios por esta bendición que nos da de poder estar aquí para meditar en su palabra una vez más. Bien, vamos a leer en la primera epístola de nuestro hermano San Pablo a los Corintios, o como estamos acostumbrados a decirle, primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 26 al verso 31. Bien, voy a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice así: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bien, pues a lo mejor lo conocemos con otras palabras. Hay quien presume de lo que no tiene, presume de lo que no sabe, o simplemente presume porque se siente superior. Es un sentimiento de superioridad que, en lugar de hacernos un bien, nos ocasiona un mal. Por eso dice el Señor, dice, de lo menospreciado, de lo vil, de lo que no es, o sea, de lo más feo escogió Dios para hacer su iglesia. Y está escrito
para que no nos sientamos superiores a los demás, porque no nos llamó porque seamos más sabios que otros o superiores a otros, ¿no? Y nos lo dice para que no nos entre ese sentimiento de superioridad. Si alguien está en Cristo porque a Dios le plació, no porque sea mejor que nadie. El que todavía no está en Cristo, pues no hay que menospreciarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía no es su tiempo, pero va a llegar el tiempo, si es que esto depende de Dios, de que lleguen a ser verdaderos cristianos. Y todo depende del inicio. Para poder ser cristianos necesitamos, miren, vamos a leer. Vamos a leer en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 3. Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 3, dice la palabra del Señor así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, para poder nosotros llamarnos cristianos y tener la oportunidad de poder un día estar con Cristo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, siendo un maestro de Israel, no lo entendía. Él pensaba literalmente poder entrar en su madre siendo viejo y decía, ¿cómo, Señor? Él no entendía. Pero para eso están las Escrituras. En su tiempo, en el tiempo de Nicodemo, en el tiempo de los primeros cristianos, pues era algo difícil de entender. Nosotros tenemos ya un evangelio revelado, aquí tenemos la información que necesitamos para poder entrar al reino de los cielos. Es necesario el bautizo, porque en el bautizo primeramente viene la reconciliación con Dios. Desafortunadamente para mi familia y para muchas familias pesa mucho lo que nuestros padres hicieron con nosotros cuando éramos bebés en el movimiento católico, porque había mucha ignorancia en cuanto a las Escrituras.
Nuestros padres, muy raro era el que leía, el que tenía una Biblia y sabía leer. Por lo regular estábamos hablando de un tiempo en que no todos sabían leer. Nuestros abuelos, y como ya lo tenían por costumbre, nos agarraban cuando nacíamos y nos buscaban los famosos padrinos, que el padrino de bautizo, que el padrino de confirmación, que el padrino de no sé qué tantas cosas. Y todo terminaba en una borrachera tremenda y en una comilona, porque pues antes eran muy fiesteros. Pero nada tiene que ver eso con las escrituras. Si nosotros leemos las escrituras, ni hay padrinos, ni hay celebración de bautizo, ni de confirmación, ni de la primera comunión. Nada de eso existe aquí en las escrituras. Lo que tenemos que hacer primeramente es oír que se nos predique el evangelio. Porque como está escrito acá, si no nacemos de nuevo, no podemos entrar al reino de los cielos. Y eso lo dijo el Señor. Si no nacemos, no podemos entrar. Entonces, es necesario que nosotros volvamos a nacer. ¿Qué hace el bautismo? Primeramente el perdón de los pecados. Pero fíjense bien, tenemos que entrar dentro del agua, no así como nos hicieron de chiquititos, con una jicarita ahí nos echaban en la cabecita y listo ya, listo ya estamos bautizados. No, eso es mucha ignorancia. No, se nos tiene que predicar el evangelio porque nosotros tenemos que tomar nuestra propia decisión. Podemos decir sí o podemos decir no. La oportunidad nos la dan a nosotros. Mire, vamos a leer en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Nada más darle una vuelta a su escritura. Dice el verso 11 y el verso 12, hablando del Señor Jesús, dice así: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, primeramente lo recibimos en el corazón, creemos en Él. Hay muchos que creen en el Señor, pero les falta hacer un pacto con Él a través del bautizo, porque es la figura de la muerte de Cristo. Cuando entras al agua, mueres para el mundo, y cuando sales del agua, resucitas para vida eterna. Eso es lo que tenemos que hacer. A mí cuando yo comencé a leer los evangelios, pues no tuve tanto problema con lo de los santos, las imágenes. Para empezar, yo era católico solamente de palabra. Muy rara vez entré a una iglesia. Y la verdad, pues no sé, no puedo decir que yo llegué a creer así firmemente en alguno de los santos o cosas como esas. No era yo muy apegado a la iglesia católica. Por eso no me fue muy difícil entender las escrituras. Entonces, cuando yo comienzo a leer, me comienzo a hacer muchas preguntas, como se las hacen muchos ahorita. ¿Por qué nos bautizaron siendo niños
Si un niño, ¿de qué se va a arrepentir? Los niños son limpios. La escritura dice que el ángel de cada pequeñito está delante de Dios todo el tiempo. ¿Qué nos van a perdonar? Hay quien dice que es el pecado venial. No sé de dónde lo inventaron el pecado venial, pero ya con el bautizo ya no los quitaron. O sea, nada de eso dice las escrituras. Nacimos de la carne desde que éramos bebés. Nos concibió nuestra madre, nos engendró nuestro padre y nacimos siendo carne. Pasa el tiempo, acuérdense, Jesús también nació igual, y a los cuantos años el Señor se bautizó. A los 30 años de edad. Cuando tenía edad suficiente para decir acepto o no acepto. Ese es el ejemplo a seguir. Entonces, cuando llegamos a la madurez, es cuando nosotros podemos decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Voy a leer en el libro de los Romanos, a donde habla del bautizo. Y fíjense bien que no habla de bautizo de niños. Bien, voy a leer en el capítulo 6, voy a leer a partir del verso 1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Cristo, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso es lo que habla de el compromiso con el Señor. Es lo que nosotros tenemos que creer. Lo que el Señor vino a hacer es para que nosotros pudiéramos tener parte con Él allá en su gloria.
Y fíjense, esto está tremendo, porque la Escritura dice que lo vil de este mundo escogió Dios. ¿Y saben qué significa la palabra vil? La palabra menospreciado, el desecho del mundo, pues éramos lo más feo. Pero así le plació Dios llamar a los que estuvieran peor, porque en el mundo pues hay quien se siente que es algo y ve a los demás así como abajito del hombro, porque tiene dinero, porque tiene posesiones, porque a lo mejor tiene una carrera, tiene preparación académica. Pero habemos en el mundo los que no pudimos o no tuvimos la oportunidad de estudiar como ellos. Y tenemos los empleos que a lo mejor ellos no quieren, pero pues a nosotros nos sirven para poder ir sobreviviendo en este mundo. Y hay una diferencia muy grande entre aquel que está ocupando un puesto en la burocracia, aquel que tiene un negocio, no piensa igual que nosotros. No, siempre nos van a ver como alguien al que deben de servirles, como sirvientes, como empleados. Entonces hay gente que tiene esa estima muy en alta. Tiene dinero, tiene posición, pues se siente superior a los demás. Bueno, pues a los que no tenemos esa oportunidad o esa gracia de haber sido millonarios o de haber tenido una preparación académica brillante, son a los que Dios está llamando para avergonzar al que se cree ser algo. Pero nos dice a nosotros que no tenemos que ser igual que ellos, o sea, no tenemos que vanagloriarnos, porque para empezar, no nos llamó Dios porque fuéramos los mejores, sino nos llamó porque éramos lo peor. Y si algo tenemos de parte de Dios, pues la gloria es de Dios. Por eso dice el Señor, y el que se quiera gloriar, gloríese en el Señor, no se gloríe en sí mismo. Yo predico el Evangelio por la misericordia de Dios, pero no porque yo sea superior o mejor que todos los demás, no. Es un trabajo que el Señor me está concediendo hacer, pero no soy mejor que nadie. Es todo lo contrario. Yo estoy aquí en este lugar para servir, no para que me sirvan, no, para servir. Eso es lo que dijo el Señor. Todos los que estamos predicando el Evangelio somos servidores de los hijos de Dios y de las hijas de Dios. Bien, ¿cómo me gustaría, no sé si Dios me lo conceda antes de que yo me vaya yo ya de este mundo, pero me gustaría ver bautizados a mi familia, a mis hijos, a mis nueras. Quisiera ver bautizados a mis hermanas en la carne, a mis hermanos en la carne, a mis hermanos en la carne, pues por la misericordia de Dios los dos son bautizados. Mi hermanito que falleció también era bautizado. Pero de mis hermanas en la carne, pues todavía
no lo entienden o no lo aceptan. Y eso pues para mí no me da gusto, me da tristeza. Me gustaría ver bautizada a mi hermana Isabel, a mi hermana Tere, a mi hermana Vero, a mi hermana Aurea. Me gustaría ver bautizadas a mis sobrinas nietas, Alejandrita, mi Alekei, a las hijas, a las nietas de mi hermana Isabel, a las nietas de mi hermana Aurea, a sus hijas, a toda la familia. Desafortunadamente están en un lugar a donde hay mucha ignorancia en cuanto a las escrituras. Yo quisiera con todo el corazón que pudieran meditar con nosotros y pudiera Dios hacer la obra en sus mentes, en sus corazones. Qué gusto me daría que me dijeran, ven a bautizarnos, ya creímos en el Señor. Sería una cosa hermosa. Y solamente así me movería yo de aquí, de este lugar. Solamente por la obra del Señor me atrevería yo a irme hasta allá donde ellas se encuentran para ponerlas en las manos de Cristo. Entonces hay muchos que están en esta situación, no solamente mi familia. Conozco a muchas familias, la mayoría de las familias de mis hermanos espirituales tienen el mismo problema. Están muy arraigados a la Iglesia Católica, a sus costumbres, a sus tradiciones. Están muy arraigados porque pues todo lo resuelven con fiestas. Que se va a bautizar el niño y ahí van a ver a los padrinos. Y está bonito, yo no digo que esté feo. No, está bonito como hacen toda una celebración. Ya no me acuerdo bien qué es lo que lleva el padrino, ya como ya lo escogieron para llevar al chamaco al bautizo. Y después de allá, el padrino de bautizo dicen que es el que queda en lugar del padre cuando se muera. Y luego viene la otra fiesta de la confirmación y otra fiesta que termina en borracheras. Y luego viene el de la primera comunión. Dios de mi vida, pues está bonito el hacer una fiesta, pero desafortunadamente todo eso que hacen está muy lejos de estar dentro de la voluntad de Dios. No hay nada de eso escrito, no hay nada de que tenemos que hacer una fiesta de todo esto. Es triste, pero esta es la verdad. Yo bauticé a mis 3 niños en la Iglesia Católica. Mis 4 niños, pues tuve una niña que murió. Y yo lo primero que pensaba era ponerlos en las manos del Señor. Porque yo así había yo escuchado que se tenía que hacer. Y fue lo primero que procuré con cada uno de mis 4 hijos. Lo primero era cumplirle a Dios. Pero cuando comencé a meditar en el Evangelio después de muchos años, me di cuenta que pues en mi ignorancia pues había yo cometido ese error. Y ahora platico con mis hijos y les digo, no, hijos, ustedes tienen que bautizarse, tienen que aceptar a Cristo en su corazón. No los puedo obligar porque ahí no entra la autoridad paterna o la autoridad materna.
no, es voluntad propia. Yo a mis hijos no los puedo obligar a bautizarse. Los debo de aconsejar y debo de darle ejemplo, porque se predica más con el ejemplo que con la boca. Entonces, pues les comparto, y yo espero en el Señor que algún día ellos también se lleguen a bautizar, para que no nada más sean mis hijos, seamos hermanos espirituales, pero tienen que renunciar al mundo. Para poder entrar al reino de los cielos necesitamos morir para este mundo, dejar de cometer las cosas que nos enemistaron con el Señor y comenzar a luchar para poder llevar una vida sana, una vida justa, una vida santa delante de Dios. Y cuando el día que nos toque salir de este cuerpo, nos podamos ir con Él sin que nadie nos los impida. Por eso me pongo a pensar en la necesidad que tiene mi familia. Y yo le sigo invitando a través de este en vivo a que lo mediten, cómprense una escritura, lean, vean por ustedes mismos qué dice la palabra de Dios. Yo estaba pensando hace unos días de que digo, ¿cómo es que Dios nos quiere tanto a pesar de que éramos lo más feo de este mundo? Dice lo más vil, lo que el mundo desecha. Mire, vamos a leer, vamos a regresar al Evangelio de San Juan. Vamos a seguir leyendo el capítulo 3. Ahora vamos a leer a partir del verso 16. Voy a leer Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16. Dice la palabra del Señor así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bien, pues esa es una de las razones que dice el Señor. Pero fíjense, ese de tal manera Dios dejó
que su Hijo fuera sacrificado por amor de nosotros, lo más feo del mundo. Cristo vino, pero no vino a condenar al mundo, sino vino a que el mundo sea salvo por medio de Él. Pero tenemos que aceptarlo como está escrito, para que nosotros podamos llegar a la eternidad con Él. En primer lugar tenemos que hacer un pacto con Él. ¿Cómo? A través de el bautizo. Dice el Señor que hay quien no viene a la luz porque le gusta más la maldad. Hay quien no viene, no quiere creer en el Señor, no porque no crea en el Señor, sino porque no quiere dejar de hacer lo malo. Le gusta hacer lo malo, por eso no viene a la luz, porque al venir aquí, la misma palabra lo va a comenzar a golpear, le va a comenzar a decir, si es borracho, pues le va a decir que es un borracho, si es un ratero, pues le va a decir que es un ladrón. Y si es otra cosa, pues la misma palabra se va a encargar de demostrarle su mala forma de vivir. Por eso no vienen. Y el que viene se expone voluntariamente a que Dios descubra su forma de vivir. Y es muy bonito todo esto, porque al hacer esto nos obliga a que nuestra vida cambie, de manera que ya no tengamos de qué escondernos delante de Dios, delante de los hombres, porque ya nuestra vida está cambiando. Ya somos justos, ya somos honestos, ya no somos mentirosos, ya no somos ladrones, ya no somos metiches, ya dejamos el chisme, o sea, ya dejamos muchas cosas que nos afeaban, el alcohol, las drogas. Nuestra vida ya cambió. Ahora todo eso que se mostraba en nosotros, pues ya no se muestra. Ahora estamos demostrando una forma de vivir diferente. ¿Por qué? Porque creímos en el Señor, porque aceptamos su sacrificio. Y aquí estamos. Cada día que nos reunimos siempre vamos a aprender algo. Cada día que estamos aquí presentes, vamos a irnos llenos nuestros corazones de estos preciosos consejos que el Señor nos da y que nos recuerda de dónde nos recogió, cómo éramos y cómo somos ahorita. Bueno, los que están viviendo la palabra, porque hay quien viene, se hace cristiano, pero no quiere cambiar su forma de vivir. Solamente se etiquetó el nombre cristiano, pero sigue viviendo como vivía antes de conocer a Cristo. Fíjense, vamos a leer. Busquen el libro de los Efesios. Capítulo 4 del libro de los Efesios. Capítulo 4 voy a leer a partir del verso 17. Dice la palabra del Señor así. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento
entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cómo andan los que no conocen a Cristo? Tienen un entendimiento entenebrecido, oscuro. ¿Cuál es la razón? Están ajenos a la vida de Dios, porque ignoran la palabra de Dios por la dureza de su corazón. Así están los que no conocen a Dios. Tienen un entendimiento entenebrecido porque están ajenos a la palabra de Dios. Pero lo triste del asunto es que esto se lo están diciendo a los que ya creyeron, a los que pues ya deben de saber qué no deben de hacer y qué deben de hacer. Y lo triste del asunto es que le están diciendo a los creyentes que tienen otra vez un entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque no quieren dejar la vida antigua. Solamente se llaman cristianos, solamente se llaman hermanos, pero su vida no ha cambiado. Por eso el hermano Pablo le dice a la iglesia, ya no anden como los otros gentiles, los que están lejos de Cristo, porque están lejos de Cristo, sus vidas pues no son conforme a la voluntad del Señor. Pero lo triste es para los que ya están en Cristo y viven igual o hasta peor que los que no conocen al Señor. Entonces, pues está triste la situación para ellos. Pero para los que se están esforzando, para los que no están viviendo de esa manera, pues leemos, oímos, pero sabemos nosotros que nuestra confianza está puesta en el Señor. Ya nuestro corazón ya no nos redarguye que podamos decir, híjole, pues sigo viviendo como cuando antes de conocer a Cristo. No, ya nuestra vida ya cambió. Tenemos defectos, somos seres humanos. Pero todas aquellas pequeñas cosas que todavía nos aquejan, las va a transformar el Señor. Porque dice la Escritura que tenemos que hacer sendas rectas para que lo cojo de nuestros pies no se salga del camino y Dios lo sane. O sea, tenemos que hacer de nuestras vidas un camino recto. El camino se llama Jesús. Tenemos que estar viviendo en la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Él dice? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que pensar? ¿Cómo tenemos que hablar? ¿Cómo tenemos que vestir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí en las Escrituras vamos a encontrar todo eso. Y nuestros defectos, los que pudiéramos tener en el camino, los va a ir sanando el Señor. Porque la palabra de Dios dice que vamos como la luz de la aurora. Vamos de aumento en aumento hasta que el día es completamente claro. Así es la vida del cristiano. Vamos empezando, se va aclarando,
hasta que nuestra vida está completamente llena de luz. Ya estamos listos para irnos a la eternidad con Cristo. Pero tenemos que dejar muchas cosas. Hay muchas cosas que no están en nosotros el poder cambiar, sino en Dios. Y como Dios nos tiene en sus manos, lo único que tenemos que hacer es pedir. Tenemos que confesar nuestras fallas para que el Señor nos las sane. Pero tenemos que pedir, porque la Escritura dice que el que pide, recibe. Entonces tenemos que pedir para poder recibir, y al recibir, nuestros defectos van a ir sanando. Vamos a ir mejorando cada día mejor, porque la Escritura dice que estamos luchando por llegar a la perfección. Y la perfección no es cualquier cosa. No es porque ya no miento, ya dejé de tomar, ya dejé algunas cosas, ya soy perfecto. No. El ser perfecto es más allá. Tenemos que dedicarle más tiempo, más meditación a esta palabra. Y no solo eso, sino que tenemos que aprender a vivir conforme aquí está escrito. Y va a llegar el día, entonces, que ya no nos vamos a sentir mal como cuando llegamos. Cuando llegamos, lógicamente, pues llegamos con muchos vicios, con muchas maneras de pensar. Hay muchos hermanos que conocí que tuvieron muchos problemas con las imágenes, porque esto de las imágenes es todo un problema para los católicos. Se defienden y argumentan para defender esa creencia. Dicen, no los adoramos, solamente los recordamos, los veneramos, les pedimos para que intercedan por nosotros. Pero pues lo que no saben es que todas las imágenes que ven y todos los santos que tienen, pues es una falsedad completa. Por ejemplo, el arcángel Miguel. ¿Quién vio el rostro de Miguel para que lo pusiera en una estatua? Simplemente están tratando de honrar a un pedazo de yeso con una cara que quién sabe de quién es, porque no es de Miguel, el arcángel. Que Gabriel, también ya le pusieron su cara a Gabriel. Pero ¿quién vio al ángel Gabriel? Y se lo imaginan, o alguien se lo imaginó y le puso una cara, y todos van allá a hincarse enfrente de estas figuras de yeso, de piedra, de lo que sea. Pero es toda una mentira, porque ¿quién conoce el rostro de los ángeles? ¿O quién conoció el rostro de Pedro, de Pablo, de Juan? O sea, es una costumbre que aunque la razonamos, no la queremos dejar. Y todo pasa porque no investigamos. No investigamos. Yo desde que comencé a conocer el Evangelio, comencé a investigar.
este no es el único libro que habla de los acontecimientos. No, hay muchos libros. Ahí está la historia de Guadalupe. Ya Roma ya aceptó que fue una mentira. No fue una aparición, la inventaron. Según el investigador dice que después de 100 años de la aparición, según la aparición de Guadalupe, fue cuando la comenzaron a poner en el lienzo, a decir, se le apareció a Juan Diego después de 100 años, dice el historiador. Si fuera algo que apareció del cielo, ¿cómo se les va a olvidar a los que en aquel tiempo eran obispos o arzobispos o sacerdotes? En aquel tiempo, ¿cómo iban a dejar pasar, ocultar un hecho que debería de ser una cosa a nivel mundial, pues algo relevante, una aparición celestial? Pero pasaron 100 años sin Lupe, hasta que llegó un obispo y comenzó a hablar de Guadalupe, y comenzaron a obligar a nuestros hermanos de aquel tiempo a adorar a Guadalupe. Pero fíjense que ahí no acaba la historia de Guadalupe. Guadalupe, el lienzo que tienen allá, ¿sí? No tengo las medidas exactas, pero son más de 3 metros que mide el lienzo. Y el lienzo original tenía una corona con 2 estrellas. Y según el historiador dice que le cortaron porque estaba muy largo el lienzo y le quitaron la corona. Nada más imagínense cómo le van a cortar una parte que según apareció y es muy venerada para muchos, ¿eh? Y cuidadito les hables de Lupe a las gentes, porque Dios de mi vida, ahorita se están enojando y están diciendo de cosas. Pero es una lástima. Es una lástima de que mucha gente en su ignorancia esté adorando ídolos de piedra, de madera, y no adoren al único Dios verdadero, que no tiene un cuerpo como nosotros, pero es tan real. Entonces, adorar a Dios en espíritu es algo que para muchos se les dificulta. Necesitan tener algo enfrente para que ahí puedan doblar sus rodillas. Si en cambio no hay necesidad, dice el Señor, si nosotros doblamos nuestras rodillas en nuestro aposento y le oramos al Señor, el Señor nos recompensa en público. ¿Cómo tenemos que orar a Dios? A un ladito de nuestra cama, en nuestro aposento, sin que nadie nos esté viendo, ahí le podemos orar a Dios. No necesitamos una estampita, no necesitamos un crucifijo, no necesitamos nada de eso. Solamente el tener el deseo de orarle a ese Dios que ve en lo íntimo de una habitación. Poder creer de esa manera es lo que Dios quiere. Por eso no cualquiera
lo ve tan sencillo y comienzan a buscar pretextos. Pero la palabra es muy bonita, es muy hermosa. Yo quisiera tener las palabras propias para que me pudieran entender, para que se pudieran convertir al Señor y lo salve, porque no hay otra manera de llegar a la eternidad con Cristo, sino a través de cómo Él lo estableció. Yo ahorita, pues, de mis hijos, tengo uno bautizado y una no era bautizada, pero me faltan otros dos. Y le estoy orando al Señor por ellos. Y yo quisiera que mis hermanas en la carne también pudieran creer y se bautizaran, para que también pudieran tener parte en la eternidad a donde está Cristo reinando. Pero bueno, esperemos que el Señor Jesús haga la obra en la vida de cada uno de ellas y en la vida de cada uno de las familias de mis hermanos y de mis hermanas, porque hay muchos que todavía, pues yo no sé cuál sea la razón. Hay niños que crecieron en el Evangelio, pero en lugar de acercarse al Señor, se alejan, les llama la atención el mundo. Yo sigo orando por mis hijos, mis hermanos siguen orando por sus familias, pero el tiempo cada día se está terminando. Ya este día ya se acabó, si Dios quiere, mañana amaneceré, si Dios nos dispone otra cosa, porque muchos se van a ir hoy y no lo saben. Ya para muchos el día del mañana ya no es. Pero si Dios nos concede otro día mañana, tendremos que luchar por vivir la voluntad del Señor los días que el Señor Jesús nos deje. Bien, Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga a todos mis sobrinas y a mis hermanas. Les deseo que pues hayan entendido el mensaje y Dios haga la obra en sus corazones. Y les sigo invitando para el próximo en vivo del día jueves, si el Señor Jesús no dispone otra cosa. Bien, Dios bendiga a mi hermana Vero, que está en México. Dios bendiga a toda su familia, a sus hijas, a sus nietas. Dios bendiga a mi hermana Isabel y bendiga a sus hijos y a sus nietos. Y Dios bendiga a mi hermana Tere. Dios bendiga a mi chaparrita Elsie, a mi Alekei. Y Dios bendiga a toda su familia. Y Dios quiera que puedan entender lo que dice esta palabra. Y un día me enteré yo de que ya son bautizados como manda la palabra del Señor. Me va a dar mucho gusto. Mientras les sigo invitando para el próximo jueves, Dios mediante. Que Dios los bendiga